Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. El término Renacimiento lo utilizó por primera vez en 1855 el historiador francés Jules Michelet para referirse al descubrimiento del mundo y del hombre en el siglo XVI. El historiador suizo Jacob Buchenwald amplió este concepto en su obra La civilización del Renacimiento italiano en 1860, en la que delimitó el Renacimiento al situarlo en el periodo comprendido entre el respecto desarrollo artístico de los pintores Giotto y Miguel Ángel, y definió a esta época como el nacimiento de la humanidad y la conciencia moderna tras un largo periodo de decadencia. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes. Estos principales exponentes eran pintura, escultura, arquitectura, literatura y música, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, de las áreas, tanto como las exactas, humanas y naturales. El Renacimiento se caracterizó por el retorno a las raíces grecolatinas clásicas en Occidente, principalmente de las ideas griegas y romanas, lo cual significó una revalorización de sus mitos, sus discursos y su filosofía, luego de siglos de pensamiento dogmático religioso. Su cuna fue Florencia, pero posteriormente se extiende por el resto de Italia y después termina influyendo en toda Europa. Dentro del Renacimiento influyó mucho el humanismo, el cual es un movimiento intelectual que busca recuperar la literatura y el pensamiento filosófico antiguo. Comenzando por buscar los textos perdidos, los humanistas ayudaron a movilizar lo estético y tuvieron un gran impacto en la filosofía, arte e incluso la política. Por otro lado, los cambios políticos y sociales que trajo esta época fueron de importancia en todo Occidente. El fin del pensamiento religioso medieval y del sistema feudal aristocrático, el surgimiento de las culturas burguesas y el inicio, algo después, del capitalismo. Muchos de los grandes artistas y pensadores occidentales a los que rendimos culto hoy en día formaron en su momento parte del Renacimiento, y algunas de sus obras constituyen hoy en día íconos de la cultura moderna occidental. De alguna forma, el mundo que hoy conocemos comenzó a construirse con el Renacimiento. Algunas de las características del Renacimiento son: número 1. Secularización y laización del saber. Número 2. Antropocentrismo y humanismo. Número 3. Revalorización de la antigüedad clásica. Número 4. Valorización del pensamiento racional. Número 5. Curiosidad científica y técnica. Número 6. Estudio de la naturaleza en las artes. Número 7. Arte como conocimiento y separación de las artesanías. En este periodo aparece la imprenta, la cual es muy importante dentro de todos los ámbitos del periodo, ya que se tiene la posibilidad de transmitir el conocimiento más fácilmente. Esto ayuda incluso en ramas como es la navegación y la cartografía. En la actualidad el Renacimiento es de los periodos más estudiados por varios de sus personajes más destacados, como lo fueron filósofos, músicos, pintores, escultores, escritores, inventores y arquitectos. Algunos de los más famosos son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Copérnico, Caccini, Giotto, Maquiavelo, Donatello, etc. Si en la Edad Media el arte sacro era más valorado que el profano, en el Renacimiento se valorará el arte en sí gracias al avance de la secularización, que abrió el abanico de temas. Se revalorizaron los temas profanos como la mitología, la historia, los individuos, además de temas religiosos. En temas religiosos, fueron de gran interés las Madonas con el Niño, en sus diferentes variantes, las cuales respondían a la creatividad del artista y los deseos del cliente patrono. En pintura, gracias a la aparición de la técnica de la pintura al óleo, aparece la pintura sobre lienzo. Esto permite el desarrollo de nuevos géneros, destaca la creación de un importantísimo género como el retrato pictórico individual. Asimismo, la escultura también se independiza definitivamente de la arquitectura. Florecen la escultura exenta y los monumentos públicos.
En la literatura aparece un nuevo género de gran importancia para la modernidad, el ensayo, de quien el francés Michel Montaigne es el impulsor. En la lírica se desarrollan los géneros mayores como la canción, el himno, la oda, la sátira, la égloga y la elegía. Los géneros menormente desarrollados son el madrigal, la letrilla y el epigrama. En la narrativa en verso se practicará la epopeya, el poema épico, el romance. Dentro de la narrativa en prosa destacará el cuento, la leyenda, la fábula y en particular la novela en sus diferentes subgéneros, la picaresca, la novela de caballería, la pastoril, la morisca, la bizantina, entre otros. También se desarrolla el arte dramático que hacia finales del Renacimiento alcanzará una gran importancia. En la música el giro más importante lo supuso la aparición de la polifonía, gracias a lo cual aparecieron géneros como el motete, el madrigal, la misa, el romance, el villancico, la chanson polifónica, entre otras. Dentro de las formas instrumentales florecieron las danzas, la tocata, el preludio, etc. El periodo de la historia de la música comprendido entre los siglos XVI y XVII es lo que abarca la música en el Renacimiento, aunque la transición entre la Edad Media y el Renacimiento en sí es difícil de establecer porque no evolucionó igual en toda Europa, cuando en algunos países ya se había dejado atrás todo vestigio medieval, en otros aún no era así. De este modo convivieron durante unos años hasta que el espíritu renacentista se estableció plenamente. Como límite, el Renacimiento se debería considerar terminado cuando el compositor Claudio Monteverdi y sus coetáneos empiezan a mirar hacia el barroco, hacia principios del siglo XVII, aunque, por ejemplo, en Inglaterra, el periodo musical renacentista duró algunas décadas La música más. renacentista supuso la consagración de la polifonía, así como el afianzamiento de la música instrumental, que iría evolucionando hacia la orquesta moderna. Apareció el madrigal como género profano, que aunaba texto y música, siendo la expresión paradigmática de la música renacentista. En 1498, Octavio Petrucci ideó un sistema de imprenta adaptándolo a la música, en pentagrama, con lo que empezó a editar música. La música del Renacimiento, en lo que se refiere a la música vocal, vio el auge de la polifonía, que empezaron compositores franco-flamencos y continuaron los italianos, hasta generalizarse por completo en toda Europa occidental. Otro hecho destacado con la música del Renacimiento es la independencia de la música instrumental de la voz. Un hecho social que influye en la música vocal del Renacimiento es la reforma de Martín Lutero, que cambia el tipo de música religiosa en la renovada iglesia. El canto gregoriano se sustituye por una serie de composiciones más adecuadas para que las cantara el pueblo. Las primeras novedades se desarrollaron en Flandes, donde se desarrolló la llamada polifonía a la flamenca, cultivada por Eugénie de Faon, Johannes Ockeghem y Josquin de Prez. Mientras que en la polifonía religiosa destacó Giovanni Perluigi da Palestrina. En música instrumental destacó Giovanni Gabrieli, quien experimentó con diversos timbres de instrumentos de viento y con efectos de sonido cruzado y de relieve. En los países protestantes la música cobró gran relevancia, ya que el propio Lutero defendía la importancia de la música en la liturgia religiosa. Aquí se cultivó especialmente el coral, un género musical a capela o con acompañamiento instrumental, generalmente a 4 voces mixtas. Algunos de los compositores que lo cultivaron fueron Johann Walter y Valentin Pabst. A finales del siglo XVI nació la ópera, iniciativa de un círculo de eruditos, la Camerata Fiorentina, que, al descubrir que el teatro griego antiguo era cantado, tuvieron la idea de musicalizar textos dramáticos. La primera ópera fue
la ópera de Dafne, que fue escrita en 1524 por Jacopo Peri. Esta sería la primera ópera que marcaría un precedente en sus sucesoras. Durante el Renacimiento existieron 3 lugares donde se podía apreciar la música. Las capillas musicales eran centros donde estaban dirigidos por un maestro de capilla que se encargaba de componer la música para las misas, además de que elegía a los niños y adultos que conformarían su coro y a los músicos que lo acompañarían en todas las piezas y celebraciones. Los niños cantores, los instrumentistas, que normalmente eran instrumentos de viento y cuerda que más tarde serían reemplazados por organistas. Naturalmente en los palacios, en donde la corona tenía un maestro que componía, diferentes músicos que acompañaban las piezas y además bailarines que ambientaban las fiestas y convivencias. Líneas maestras. En la música, a pesar de que la palabra renacimiento indique cambio, la verdad es que las principales características indicarían otra cosa. 1. No se rompe con la tradición de la música anterior. Número 2. La música sacra empieza a crecer debido a la victoria de la polifonía en los siglos XV y XVI. Número 3. La música profana empieza a ganar territorio, gracias a que la religión deja de ser importante, al menos la judio-cristiana, porque se empieza a centrar en la mitología grecorromana. Número 4. Además de que la música instrumental empieza a ser parte de la música sacra. Número 5. La música empieza a tener mayor importancia y relevancia. Número 6. La imprenta ayuda a que la música trascienda de manera más fiel, porque es más fácil preservarla. Cantus firmus, sobre el cual se superponen otras voces. Polifonía homofónica. Todas las voces van al mismo ritmo, aunque tengan diferentes melodías. Fonía contrapuntística. Cada voz tiene distinto ritmo y también distinta melodía, aunque guardando relación con el resto. ¿Qué es la forma musical? La forma musical se relaciona con elementos y factores musicales técnicos como el tempo, métrica, armonía y melodía, instrumentación, etc., que podemos identificar para poder categorizar una obra dentro de un género, estilo o etapa determinada. Puesto que la música surge a veces por una razón, la forma musical también nos dice cosas acerca del contexto en el cual fue creado. Dentro de los tipos de formas musicales existen 3. Música sacra. Sus principales características son que será vocal, la letra será de índole religioso o será inspirada de textos bíblicos, será polifónica, o sea que será cantada a varias voces. Y bueno, 2 de sus formas más destacadas serán la misa y el motete. Misa. La misa se cantará a 4 voces, con o sin acompañamiento instrumental. Su texto será en latín, será sacado de la liturgia y bueno, la misa se divide en 6 partes: el Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Motete. El motete será cantado a 4 o 12 voces, con o sin acompañamiento instrumental. El texto será en latín sacro, pero no litúrgico. Esto quiere decir que la letra no será necesariamente inspirada de textos bíblicos. Otra forma musical que podría ser también no considerada como tal música sacra es el villancico religioso. En España, que sería el madrigal espiritual o el laudal en Italia o el coral luterano en otras formas musicales, también de carácter sagrado, pero que posee textos en el idioma del país originario, en contraste con la misa o el motete, que estos contenían textos en latín. Música profana. Sus principales características serán que será vocal, el texto será profano, en su mayoría será inspirado de poemas o se utilizarán poemas de la época. Será polifónico, esto quiere decir que será cantado a varias voces. Y bueno, entre sus formas musicales más destacadas se pueden encontrar el madrigal italiano, la chanson francesa, la lita alemán, el villancico español,
y el romance. Música instrumental. Muchas formas instrumentales se derivan de imitaciones de formas vocales, manteniendo la idea de la polifonía. En estas encontramos formas como el ricercar, la fantasía y la canzona. Por otra parte, encontramos formas dedicadas a la danza, que solían ser menos complejas. Algunos ejemplos son la lamanda, la bajadanza, la gallarda y la pavana. Finalmente, existieron formas dedicadas a la improvisación, dentro de las cuales podemos mencionar a la toccata, el preludio, la ricercata, la romanesca y el passamezzo. Compositores del Renacimiento. Algunos de los compositores más importantes del Renacimiento incluyen a Josquin d'Après, William Byrd, Thomas Tallis, Giovanni Perluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Claudio Monteverdi, Guillaume Dufan y Francisco Guerrero. Josquin d'Après fue un compositor franco-flamenco del Renacimiento. Se le consideró uno de los más grandes compositores de la época y su música todavía se interpreta ampliamente en la actualidad. Nació alrededor de 1450 y murió el 27 de agosto de 1521. Durante su vida trabajó para varias cortes e iglesias en Italia y Francia, incluida la Capilla Sixtina en Roma. Su estilo de composición influyó en el desarrollo de la música occidental y sus obras se distribuyeron ampliamente por toda Europa durante su vida. William Byrd fue un compositor, organista y virgilista inglés del periodo del Renacimiento. Nació en Londres en 1543 y murió en 1623. Fue miembro de la Capilla Real bajo la reina Isabel I y el rey Jaime I. Es considerado uno de los más grandes compositores de su tiempo y su obra, que incluye misas, motetes y música para teclado, continúa siendo interpretada y estudiada en la actualidad. Thomas Tallis nació en 1505 y murió el 23 de noviembre de 1585. Fue un compositor inglés que vivió en el siglo XVI. Es considerado uno de los más grandes compositores del periodo Tudor. Se desempeñó como caballero de la Capilla Real bajo 4 monarcas: Enrique VIII, Eduardo VI, María I e Isabel I. Es conocido por su música vocal y coral, incluido el motete de 40 partes, Spin in Alium. Tallis murió en Londres en 1585 y fue enterrado en la iglesia de San Alfegí en Greenwich.
Giovanni Perluigi da Palestrina nació en 1525 y murió el 2 de febrero de 1594. Fue un compositor italiano del Renacimiento. Es mejor conocido por sus más de 105 obras corales sagradas, incluida la Misa Papae Marcellini, Misa del Papa Marcelo, que se considera un hito en el desarrollo del contrapunto. También es considerado uno de los compositores más importantes del Renacimiento y su música todavía se interpreta ampliamente en la actualidad. Orlando Di Lasso, también conocido como Roland de Luz, fue un compositor franco-flamenco de finales del Renacimiento. Nació en 1532 en el Ducado de Bramante, ahora parte de Bélgica, y murió en 1594 en Múnich, Alemania. Fue uno de los compositores más famosos e influyentes de su tiempo, conocido por su compleja música vocal polifónica. Trabajó en Italia, Francia y Alemania. Fue empleado por varias cortes e iglesias a lo largo de su carrera. Se le considera uno de los más grandes compositores del Renacimiento tardío y su música fue ampliamente interpretada e imitada en los siglos siguientes. Guillermí Dufay fue un compositor y teórico musical franco-flamenco de principios del Renacimiento. Nació hacia 1397 en la región de Cambrai, en la actual Francia, y murió el 27 de noviembre de 1474 en Cambrai. Dufay fue un compositor muy influyente de su época, y sus obras fueron ampliamente conocidas e interpretadas en toda Europa. Fue uno de los compositores más famosos del siglo XV, y su música fue una gran influencia en el desarrollo del Renacimiento temprano. También fue un teórico musical de renombre y su tratado Esitara y Faber fue muy leído e influyó en el desarrollo de la teoría musical durante el Renacimiento. Francisco Guerrero, 1528-1599, fue un compositor y músico español del Renacimiento. Nació en Sevilla y sirvió como niño de coro en la catedral de ahí. Posteriormente trabajó como músico y compositor en diversas iglesias y catedrales de España e Italia. Guerrero es considerado uno de los compositores más importantes del Renacimiento español, y su música es conocida por sus expresivas melodías y ricas armonías. Compuso una amplia gama de obras corales, vocales, instrumentales, incluso motetes, misas y canciones seculares.
Eleonora Orsini nació en 1560 y murió en 1634. Amante de la música, Eleonora Orsini era una noble culta, nieta de Cosme de Medici e hija de Isabella de Medici y Paolo Orsini. Tanto Orsini como su madre compusieron canciones para laúd y voz que se pueden encontrar en De Bottegari Luthebuch, compilado por el compositor Cosimo Bottegari. En 1574, la madre de Orsini fue asesinada por su padre. En 1588, Orsini se mudó a Roma con su prima, María, y fundó un conjunto musical para mujeres llamado Concerto de Ledone, donde las mujeres se capacitaron como intérpretes para una carrera musical. Se casó con Alessandro Sforza, conde de Santa Fiora y duque de Sengi. Tuvo 8 hijos mientras continuaba actuando en la corte. El matrimonio de Orsini no fue feliz y en algún momento, después de repetidas palizas, un grupo de princesas se ofreció a ayudarla pidiéndole a Christine de Lorraine que le diera santuario. Orsini pudo separarse de su marido, esconder a sus hijos en conventos y como fundadora del monasterio de Santa Chiara delle Cappuccine en Roma, pasó el resto de sus días en paz. Murió en 1634. Vittoria Aliotti nació en Ferrara y fue una compositora y organista italiana, hija del arquitecto Giovanni Battista Aliotti. Tenía una hermana mayor que se llamaba Raffaella Aliotti. Gracias a escuchar las lecciones que Alessandro Milabelli y posteriormente Ercole Pischini, que le enseñaba a su hermana, tuvo el beneficio de aprender bastante rápido a manejarse con la música. Con tan solo 6 años ya sabía tocar el clavicordio con gran agilidad. Cuando tenía 14 años la enviaron a estudiar al convento agustino de San Vito en Ferrara. Al pasar un tiempo Vittoria desapareció y su hermana Rafaela le quitó el puesto, y es la que consigue tener mucha fama como compositora y organista. Ella compuso motetes y madrigales. Los instrumentos que tocaban eran cuerdas frotadas, rabel, viola de gamba, viento, que era la flauta, la chirimía, cuerda pulsada, laúd, vihuela, arpa y teclado, clavicordio y la voz.